Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Fabricio Ríos, el secretario general del Sindicato Policial, estará con nosotros en el día de hoy, acompañado por Patricia Noy, su vicepresidenta, y por Ricardo González, el encargado de organización de este sindicato policial, que nos estarán dando su visión de cómo viven el día a día los policías en el Uruguay de hoy. Si esperas coches, pasan tranvías. El pasado día viernes aquí en Encuentro Central tuvimos, recuerdan ustedes, una muy interesante mesa hablando de educación, empleo y seguridad. El sociólogo Gustavo Leal nos estuvo acompañando, Richard Reed, también Ricardo Ferreira, secretario general de la FOEP, hablando acerca de estos tres temas relevantes que forman, digamos, esos círculos concéntricos cercanos a los temas que hacen a lo cotidiano de la gente. Y Leal, recuerdo, mencionaba, con respecto al tema de la seguridad, como uno de esos anillos cercanos a la policía, como elemento fundamental, obviamente, para llevar adelante lo que son las normas que de alguna manera en esa materia en la República tenemos al respecto. Pero también hablaba de que en materia de seguridad había que tener una política mucho más amplia, y bueno, allí se esbozaban varias cosas que seguramente dieron para el debate, y hoy queremos de alguna manera amplificar lo que fue ese encuentro, hablando con uno de los sectores que tiene muchísimo que ver en este tema, vaya si lo tiene que ver, vinculado a la seguridad. Por eso que nos acompañan hoy, como quedó dicho en la presentación, los integrantes del sindicato policial. ¿Cómo ven ustedes, Fabricio, el tema seguridad en toda su extensión? No solamente vinculado a la tarea de ustedes, que por supuesto es muy importante y muy relevante, sino aquellas propuestas que se manejan de hablar de la seguridad como un tema integral, donde no solamente debería responder a un solo ministerio, sino ser una política de Estado. Y nosotros lo que vemos es que obviamente la seguridad empieza por la educación, ¿no? Como todo el mundo dice, y que yo creo que la primera escuela de la vida es la casa. Si uno en la casa ya no tiene la educación y los valores inculcados, después es difícil salir a enfrentar la vida de una manera sana. Por eso nosotros, más allá de que como sindicato policial reivindicamos obviamente el derecho del trabajo, el salario y un montón de cosas que seguramente estaremos hablando ahora acá en el programa, también entendemos que hay otras patas de la sociedad que tienen que trabajar para poder cambiar esta sociedad que hoy en día está muy violenta, porque lo vemos todos los días, no es una cosa que salga de nosotros, y bueno, y tratar de cambiar un poco y tratar de recuperar esos valores que se han perdido, que creo yo que son muchos, la educación en la casa. Hoy la gente está preocupada en otras cosas, como que cada uno está en su círculo, en su vida, y a veces se olvida de que hay hijos para criar, hay hijos para inculcarle valores, hay hijos que hay que llevar y educarlos, no digo que obligarlos, pero sí demostrarles que sientan el interés de que deben estudiar, de que deben formarse, y yo creo que de esa manera es una de las formas de combatir la inseguridad y la delincuencia que tenemos hoy en día. Por supuesto, como decía Fabricio, vamos a estar hablando de los temas que le preocupan a los funcionarios policiales en la actualidad, qué necesitan, qué hace falta, qué se ha hecho hasta ahora, cómo se ha venido trabajando, cuáles son los problemas, para conocer además precisamente el accionar de la policía de primera mano, en este caso con quienes ejercen esa función. Y en tu mirada, Patricia, ¿qué opinas de lo que le preguntaba Fabricio recién como un tema integral, el tema de la seguridad? ¿Coincidís? Sí, coincido mucho, como dice Fabricio. En realidad creo que es el pensamiento de todos los integrantes del sindicato, que hoy en día se han perdido muchos valores. La delincuencia ha mutado, y creo que eso es en base también un poco a la crianza que recibe cada uno en su domicilio, y bueno, están las drogas incluidas también. Es un tema bastante complejo Sí, multicausal, multifactorial. ¿Pensás que desde el sindicato puede haber un aporte a este tema? El sindicato siempre está aportando este tipo de cosas, porque desde el sindicato nos reunimos con pilas de asociaciones que siempre se acercan de una manera u otra y a escuchar la campana nuestra, y justamente es como decía un poco los compañeros, es recuperar esos valores, no es decir volver tampoco a 20, 30 años atrás, pero sí que hay cosas que se han perdido, y bueno, hacerlo como una política de Estado, que se nuclee todo eso y que se pueda reencauzar
Yo creo que la enseñanza, como decía Fabricio, es un papel fundamental y todo va de la mano. Digo, esto, si no trabajamos todos juntos, es muy difícil. Ujú. No cabe duda que en materia de lo que es la enseñanza, ser maestro, ser profesor, es sin duda el ejercicio de una vocación, la importancia que se tiene cuando algo que uno realiza realmente le gusta, es su verdadera vocación. ¿Ustedes sienten que la tarea policial también es vocacional, más allá de que es un empleo y obviamente donde tienen que llevar el salario? Esto es como toda profesión. Uno entra capaz que en un momento por un buen sueldo, por buscar una estabilidad laboral, pero como todo trabajo, uno después de que está adentro lo cuida, y obviamente que los que trabajamos en esto es porque nos gusta. Uh-huh. Digo, entonces se crea como una carrera vocacional, porque uno dentro de lo que es la propia carrera después quiere seguir creciendo. Y bueno, nosotros siempre decimos del sindicato, los policías que hay hoy por hoy defienden muy bien la camiseta. Sabemos que faltan pilas de cosas, falta un poco más de retribución y todo ese tipo de cosas que ahora seguramente vamos a estar hablando, pero claro, es muy vocacional esto. Uh-huh. En el caso de ustedes, ¿provienen de familia policial o son los primeros? Sí, contame. Sí. Tengo mi tío, que hoy en día es fallecido, pero estuvo 32 años en la policía. Y bueno, y en mi caso particular, yo ingresé a la policía en lugar de uno de mis hermanos que lo mataron en un procedimiento. Así que sí, tengo otro hermano que también está hoy en día en la policía también, hace ya 22 años. Sí. Y de lo que aquel tío te contaba o de lo que vos pudiste haber vivido con él, ¿qué diferencias notás con la policía actual? Y bueno, en aquellos tiempos la policía capaz que tenía otras facultades, tenía otras potestades que hoy en día capaz que no, se ha perdido un poquito eso. Y antes capaz que, mismo cuando yo ingresé, yo ya voy para 17 años, como que teníamos más claro lo que podíamos hacer y lo que no. Hoy en día capaz que los compañeros están con miedo del cómo pueden accionar, porque o perdés la vida o podés terminar preso, entonces ha cambiado un poquito la policía que era antes con la que es ahora. Claro, ¿hay un tema de reglas de juego, Fabricio, en todo esto? Y yo creo que sí, ¿no? El tema es que en este momento hoy la policía creo que las reglas las tiene en contra. Digo, estamos detrás de la delincuencia hoy. Por eso nosotros estamos tratando desde el sindicato de impulsar algunos cambios, tanto jurídicos como de otro tipo de reivindicaciones. Nosotros pensamos que un policía que pueda acceder a una vivienda digna, que pueda tener un sueldo digno, que no esté pensando todo el tiempo en las cuentas, en las amenazas que recibe, porque en realidad, primero lo que nosotros tenemos que entender que el policía es un trabajador. Entonces, si arrancamos de esa base es más fácil comprenderlo. Ahora sí lo vemos al policía como se veía hasta hace poco tiempo, como un número, como un represor de la sociedad, de los trabajadores, entonces ahí se complica. Ahora, cuando uno ve al policía como un trabajador, el cual se le debería respetar el horario, hacer sus 8 horas o el horario que le corresponde hacer, que tenga asignado, y después dedicarse a su familia, entonces uno ahí empieza a entender de que el policía también tiene las mismas cuentas que cualquier persona, de que las cuentas le generan un estrés como cualquier persona, el no llegar a fin de mes le genera un problema más, y a eso le tenemos que sumar que el policía tiene un día a día que es muy violento, donde se ven un montón de cosas, puede ver en un accidente el fallecimiento de un bebé, de un niño, de una mujer, de un familiar, o sea, nunca sabés qué es lo que te podés encontrar. Entonces, por eso nosotros apostamos a que esto cambie, a que el policía se lo vea y se lo trate como lo que es, un trabajador más de este país que trabaja por un sueldo. Sí, tú mencionabas el tema del acceso a la vivienda como policía, y uno podría pensar, el televidente podría pensar, bueno, yo soy empleado público, yo soy carpintero, soy abogado, también necesito acceder a mi vivienda. ¿Por qué está la particularidad del policía? Es por aquello de que muchas veces se ha dicho que los policías residen en lugares donde quizás en el mismo barrio haya personas que luego tienen que combatir. Mira, ¿O es un mito eso? No, es verdad. En el último censo que el Ministerio sacó hace 4 o 5 años, dio como resultado que tenemos cerca de 1000 compañeros que viven en zona roja. Entonces nosotros, en la última rendición de cuenta importante que hubo, se aprobó un proyecto donde nos descuentan el 1% para el tema de viviendas, y creemos que es un tema prioritario. Estamos hablando que hace 3 años que nos están descontando ese 1% y hasta ahora se han dado 70 viviendas.
Entonces creemos que si tenemos 1000 compañeros hace 4 o 5 años que fue ese censo, que hoy nosotros a la interna del sindicato sabemos que son muchos más, estos compañeros deben ascender a una vivienda digna. Pero además, mira esto, un policía puede acceder a un alquiler promedio, que es lo que accede un policía, de 15.000 pesos. Vos me decís, perfectamente puede pagar un préstamo para comprar una casa. Bueno, el policía no puede acceder a un préstamo de vivienda, por ejemplo, hoy en día, pero sí puede pagar 15.000 pesos de alquiler. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el policía terminó en zonas rojas? Primero porque lo que venimos desde antes del 2010 y antes del 2005, que fue la recuperación salarial que tuvo mayor la institución, el policía no tenía otra que irse vamos a decir, al anillo de lo que es la ciudad. Y luego la única forma o el único acceso que tenía a dinero para comprar algo fue el préstamo UBI que sacó el Banco República, que en realidad eso no te da la plata que vos sacás, que es en base a tu sueldo. El porcentaje no te da más que para poder acceder a un terreno o a una casa precaria en alguna zona roja, y que generalmente las casas tampoco están a veces ni son habitables. Pero bueno, es lo que accede el policía también tiene derecho a tener su vivienda. El tema es que, como decía Ricardo, en el 2015 se aprueba en la ley de presupuesto un fideicomiso donde se crea una cuenta donde va parte de un 1% que se nos descuenta a los policías, que si tomamos como base un sueldo de 30.000 pesos hablamos de unos 300 pesos. Seríamos los de abajo, ¿no? Ahora el porcentaje sube. Si vos calculás los años que tiene, debe haber una plata como para poder empezar por lo menos a marcar la cancha en lo que es alguna política de vivienda para el policía. Y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de solución en ese tema. Este año nosotros vamos a apostar fuerte en eso, vamos a tratar de ver a ver si se puede encontrar alguna brecha dónde o cómo, o la forma de trabajar obviamente en conjunto con el Ministerio del Interior para poder empezar se dieron algunas casas, creo que se entregaron 70 viviendas, y creo que de ese fondo también se ha solventado algún alquiler o algún compañero que ha sufrido que le han prendido fuego a la casa o que hace algún tipo de amenaza, comprobado obviamente. Pero como política de vivienda en este momento no tenemos nada, y eso lo sufren los policías todos los días, ¿no? Claro, ¿y esas 70 casas que se entregaron, en qué modalidad fue? Esa fue a través de la agencia Vivienda, que fue la tipo compra de vivienda usada, en lugares donde el Ministerio de Vivienda tenía vivienda que estaban desocupadas, los policías pudieron acceder a esa compra de vivienda, que tampoco es lo ideal, porque en realidad nosotros capaz que preferimos también que se cree, nunca hablamos de cooperativas de jetos policiales, sino la idea es integrarnos a la sociedad y que se puedan integrar, pero sí buscar una política donde pueda abarcar más personas. Claro. Como decía él, a ver, si nos pueden descontar 15.000 pesos del sueldo a través de la Contaduría General de la Nación para una garantía de alquiler, no puede ser que no tengamos la chance de poder pagar una vivienda propia que generalmente no llega a los 7.000 o 8.000 pesos. Claro, en el caso ahí no hay un tema de género en lo que tiene que ver con el tema de vivienda, ¿no? O sea, la mujer policía lo vive exactamente igual que el hombre. Exactamente, igual sí, tenemos el mismo sueldo, tenemos los mismos descuentos. Muchas mujeres policías somos madres solteras que llevamos a cuesta la casa, todo, pero sí, es como dicen ellos, es muy difícil acceder, no hay un plan que diga, como dicen ellos, si a vos te pueden descontar 15, 16.000 pesos de la contaduría, que se cree algo para que, un monto mínimo, obviamente, porque una vivienda jamás, una cuota nunca se te va a ese precio, pero todavía no está nada implementado. ¿Cómo ha venido durante estos últimos años, si es que ha crecido el número de ingresos de mujeres a la policía? Sí, se ha incrementado bastante, inclusive... ¿Tienen claro en cuánto aproximadamente? No tengo un número. Sé que sí, por ejemplo, donde se ha visto reflejado mucho ha sido en la Guardia Republicana, que anteriormente no se veían, lo que era coraceros o granaderos, no veías muchas mujeres, y sin embargo hoy en día se ha incrementado mucho el ingreso de los femeninos. Bien, ¿cómo está el tema de la Carta Orgánica Policial, Fabricio? ¿Hay que actualizarlo?
es una carta que se adapta a los tiempos que corren. Digo, para entrar en lo general, después iremos a lo particular en cada uno de estos temas. Y en algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, en la parte que hoy te comentaba sobre nosotros el mayor problema que tenemos y que ahora en mayo vamos a plantear un proyecto de ley de presunta legítima defensa. Nosotros veníamos manejándonos con un proyecto de primero que habían manejado los Bordaberry, después el otro la calle Pou, pero bueno, como se nos dio un tinte como que era político, como que lo dejamos de lado y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro propio proyecto y ya sumarle algunas otras cosas más que veamos que son necesarias. Y es la parte de la legítima defensa, ¿no? Que está estipulado tanto en el Código de Proceso Penal, tanto en el reglamento de disciplina de la policía y tanto en la ley orgánica. Pero en realidad tenemos un vacío. Ni en la suma de los tres podemos lograr que cuando el policía tiene que reprimir una situación con el arma de reglamento donde hay un herido o puede perder la vida un delincuente, el policía termina emplazado o termina con procesado o termina, o sea, si no se le puede comprobar que fue en legítima defensa, el policía termina en problema. Entonces nosotros lo que queremos hacer es justamente eso, que haya una presunción de que el policía actuó de buena fe, muy lejos de lo que dicen del gatillo fácil, porque no tiene nada que ver con el gatillo fácil. Acá lo que nosotros decimos es, cuando un policía está en un procedimiento y actúa o tiene que usar el arma de reglamento, obviamente que se lo investigue, pero no que se lo complique en su labor. O sea, que siga la investigación por paralelo y que el policía pueda seguir trabajando normalmente. Después, bueno, que la fiscalía haga la investigación y que no, porque a veces hay situaciones donde prácticamente termina el policía como el actor de lo que pasó en todas las situaciones, y a veces son situaciones que son o de violencia o de cosas que habría que darle más importancia y terminamos poniendo como punto fijo de atención a la actuación del policía, si actuó bien, si actuó mal, y nos olvidamos de lo que realmente es, que fue un delito o fue, porque siempre el policía intenta actuar de buena fe, trata no solo de reprimir un delito, sino a veces tiene que tratar de que no haya daños a terceros. Entonces, a veces es complicado entender eso. Entonces, la delincuencia también es muy viva, tiene un buen conocimiento, sabe que conoce muy bien las leyes, actúan muy bien y a veces hasta montan circos o cosas que nosotros vemos que decimos, la verdad que... Y a veces hasta son creíbles las cosas que hacen. Claro. Entonces, yo creo que eso tiene que cambiar. Tenemos que sacar la vista del policía. Que se lo investigue, sí, como todo, pero que sea paralelo y no que sea el centro de atención cuando tenemos un delito y terminamos un poco menos que queriendo linchar a un policía porque... ¿Querés hablar de esto? Dame un segundo, Ricardo, sí. Porque hacemos una pausa. Es un tema sumamente interesante, tiene que ver con las garantías también para el ciudadano, el tema de la legítima defensa, así que les propongo esta pausa y luego seguimos hablando con los representantes del sindicato policial aquí en Encuentro Central.